Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Aldair Morales Cuellar. En este caso vamos a trabajar con bases de datos. En el curso Bases de Datos y Relaciones del Modelo Relacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Tenemos el siguiente ejemplo. Una empresa desarrolla varios proyectos que son asignados a distintos empleados. Cada empleado solo estará vinculado a un proyecto en un momento dado. Cada proyecto consume diferentes recursos en cantidades determinadas. Los empleados estarán a cargo de un supervisor, quien también es un empleado. Tenemos que tener cuidado con eso. Es decir, tenemos los empleados y ellos estarán a cargo de un supervisor, pero este supervisor también debe ser un empleado. Los empleados pueden tener a su cargo personas beneficiarias, que pueden ser hijos, esposas, esposos, padres, entre otros. Entonces, lo que nos dicen es que, como primer punto, obtener las entidades que representan los requerimientos descritos en el caso. Entonces, los requerimientos y entidades con sus respectivos atributos. Entonces, se han desarrollado 5 entidades, que es la entidad empresa, la entidad proyecto, la entidad recursos, la entidad empleado y la entidad beneficiario. ¿Qué contiene la entidad empresa? Pues va a tener un NIC, que va a ser la llave o la primary key, ¿sí? La llave primaria, que es NIC de la empresa, el nombre de la empresa o razón social, la dirección, y vamos a ponerle un propietario. Recordemos que este propietario va a ser multivalorado, es decir, esa empresa puede estar constituida por un único propietario o por muchos propietarios. Tenemos proyectos que el primary key o la llave primaria es número, el valor, la modalidad. Tenemos recursos, que llave primaria ID del recurso y el tipo de recurso. Tenemos el ID de empleado, ¿sí? El nombre, la fecha de nacimiento, se va a calcular su edad, y este empleado pues va a tener un rol de empleado o simplemente va a tener un rol de supervisor. Tenemos beneficiario. Bueno, acá olvidé poner ID, vamos a verlo acá. Vamos a verlo, ¿a dónde está? Bueno, acá. Vamos a marcarlo y vamos a decir que esta sea la primary key. Muy bien, entonces al ser la primary key vamos a guardar y vamos a guardar como PDF. Vamos a reemplazar. Bueno, acá nos dice que no porque realmente lo tengo abierto, pero vamos a cerrarlo, digámosle PDF, guardar, ¿sí? Y listo. Entonces vamos a esperar que se nos abra y listo. Entonces tenemos beneficiario, que es el ID de beneficiario, que es la primary key. Tiene su nombre, teléfono, dirección, fecha de nacimiento y se va a calcular su edad. Entonces aquí tenemos empleado, pero bueno, acá se nos corrieron las entidades, pero esta entidad de acá es la misma que tenemos acá. Entonces, obtener las relaciones y atributos en la forma 1F. Entonces, cuando tenemos la forma 1F, es simplemente determinar las tablas que se forman a partir de esas entidades. Entonces, tenemos la entidad empresa. Tiene el NIC de la empresa, el nombre, la dirección y el propietario. Proyectos, número, valor, modalidad. Recursos, ID del recurso y el tipo de recurso. Tenemos empleado, ID empleado, nombre del empleado, fecha de nacimiento del empleado, edad calculada del empleado y el rol que va a desempeñar. El beneficiario, ID beneficiario, nombre, teléfono, dirección, fecha de nacimiento y edad. Cuando aplicamos la segunda forma de normalización, ¿sí? Entonces, acá hago una aclaración que dice: llegado el caso de obtener los valores atómicos de la entidad empleado y beneficiario, normalizaríamos lo que es nombre para poder hallar sus nombres y apellidos.
Entonces, los datos del empleado, o sea, se crea una nueva tabla con de nombre, datos del empleado y normalizada queda de la siguiente forma. ID del empleado, es decir, vamos a enlazar su llave primaria con esta nueva tabla y aquí vamos a guardar el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Lo mismo que vamos a tener en el caso de los datos del beneficiario. ID del beneficiario, que es la llave primaria, el nombre, primer apellido y segundo apellido. Otro caso especial es con respecto a la fecha de nacimiento. Si nosotros queremos que la fecha de nacimiento se componga de día, mes y año, es decir, esto va a ser un atributo compuesto. Entonces lo desglosaríamos y tendríamos la siguiente tabla: fecha empleado y, bueno, acá sería fecha de empleado. Y bueno, cuando lo vamos a normalizar en su tercera forma, forma normal, entonces decimos que con lo anterior pues no es necesario normalizarlo, puesto que realmente nosotros tenemos ya los datos muy bien normalizados en segunda forma normal. Esto nos garantiza que podemos trabajar nuestra base de datos, aunque realmente podemos normalizar en una tercera forma normal cuando hablamos, por ejemplo, del número y la modalidad del proyecto, es decir, si es mínima cuantía, si es un convenio, si es contratación directa. Entonces el proyecto se va a dar por contratación, entonces ahí ya describiríamos la modalidad del contrato. Lo mismo los recursos, aquí el tipo, si el recurso es de un tipo físico, si es un recurso medio magnético, etcétera. Entonces, aquí ya por último tendríamos el modelo entidad-relación. Entonces tenemos la empresa, que pues va a tener uno o varios propietarios, muchos propietarios, el nombre, el NID de la empresa como llave primaria, tenemos la dirección, y la empresa pues desarrolla muchos proyectos, pero ese proyecto solamente puede estar desarrollado por esa empresa, que pues va a tener un número, una modalidad y un valor. Obviamente esos proyectos van a consumir unos recursos, y pues como esta relación va de muchos a muchos, es decir, estos proyectos pueden consumir muchos recursos y estos recursos pueden estar relacionados con muchos proyectos. Entonces acá nosotros calcularíamos la cantidad de recursos que va a tener ese proyecto. Ese proyecto va a estar asignado a un empleado. Este empleado puede tener a un cargo, ¿sí?, como el supervisor, y que obviamente va a estar dirigido por supervisor. El empleado por lo general tiene un ID de empleado, sí, una fecha de nacimiento y un nombre, que pues la edad va a ser calculada a partir de la fecha de nacimiento. Y pues acá decimos que un proyecto puede tener muchos empleados, sí, pero ese empleado en específico va a estar relacionado a este proyecto. Ese empleado tiene unos beneficiarios, es decir, ese empleado puede tener muchos beneficiarios, es decir, como abuelos, tíos, primos, esposos, etcétera. Y pues muchos beneficiarios van a estar relacionados con ese empleado, es decir, con el parentesco. Acá tenemos el ID del beneficiario, el nombre, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento y la edad pues va a ser calculada. Entonces, una vez visto eso, ya podemos dar por finalizado el ejemplo de este ejercicio. Acá lo tenemos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima.